Bienvenidos a esta clase. El tema que hoy trataremos es la periodización de la historia del Ecuador, dividida así en 5 grandes etapas, marcadas por hechos trascendentales. Empezamos. La primera etapa es la época aborigen. Esta época aborigen data desde 12.000 años antes de Cristo hasta 1534 años después de Cristo. La segunda etapa es la colonia. La colonia va desde 1534 hasta 1808. La tercera etapa es la etapa independentista, que va desde 1808 hasta 1822. Y la cuarta etapa es la Gran Colombia, desde 1822 hasta 1830. Y la quinta etapa es la época republicana, que va desde 1830 hasta la actualidad. Vamos a ver cómo se hallan marcadas estas etapas, cómo se subdividen, qué hechos marcan importancia dentro de cada etapa. Bueno, vamos a empezar. La etapa aborigen se subdivide en 5 subetapas. Estas son la época del Paleoindio, ¿sí? La segunda, el Paleoindio se caracterizó precisamente por los primeros asentamientos que son el Inga, Las Vegas, Chopsy, Kubilán, Hondachi, sociedades de cazadores, pescadores y recolectores. La segunda etapa es la etapa del formativo, también conocida como etapa de agricultura incipiente. Aquí se destacan 3 grandes culturas como son la Valdivia, la Machalilla y la Chorrera. La tercera etapa es precisamente conocida como el periodo de desarrollo regional. Aquí se destaca la cultura tolita, pues una de las características fundamentales es que ya empiezan los habitantes de esta cultura a manipular los metales. La cuarta etapa es el periodo de integración o la sociedad supracomunal. Esta etapa se caracteriza por las confederaciones, destacando entre ellas la Confederación Quitucara, la Confederación Caranqui, la Confederación Cañari y la Manteño-Huancavilca. Y la última etapa es precisamente el Incario. El Incario se caracterizó precisamente por el establecimiento del famoso Tahuantinsuyo, denominado hacia la tierra de los 4 estados, Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Con esto finalizamos la etapa aborigen con el advenimiento de los españoles para 1530. Desde 1530 en adelante y específicamente en Quito desde 1534. Desde 1534 hasta 1808 tenemos la etapa colonial, que a su vez también se subdivide en 4 etapas. Estas son la conquista, caracterizada por la fundación de ciudades, la implantación del régimen, cuya característica principal es el establecimiento de la administración colonial. Aquí se destacan los virreinatos, las reales audiencias, los cabildos, las provincias, entre otros. La tercera etapa es el auge del régimen. El auge del régimen se caracteriza por la explotación laboral en las mitas, los obrajes y las encomiendas a nuestros aborígenes. Y la cuarta etapa es la redefinición del régimen, en donde podemos exaltar la crisis de 1700, las reformas borbónicas y los antecedentes exógenos que se gestaban alrededor del mundo, entre ellos la invasión napoleónica, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Haití. Finalizando para 1808, tenemos ya la etapa independentista. Dentro de la etapa independentista también destacaremos 3 momentos, que es la Revolución Quiteña, la tensa calma y la campaña definitiva. La Revolución Quiteña tiene 3 elementos muy importantes, que es precisamente la conspiración de Navidad, el 10 de agosto de 1809, que es el primer grito de la independencia, el 2 de agosto de 1810, que es la masacre de los patriotas. El segundo gran momento
es la tensa calma, caracterizada por la implantación de regímenes militares para obtener mayor control dentro de la Real Audiencia de Quito, por aliarla muy, muy rebelde. Y la tercera etapa o campaña definitiva es aquella que empieza ya a consolidar la independencia. Y empezamos desde 1820, 9 de octubre, con la independencia de Guayaquil, seguido por el 3 de noviembre de 1820, la independencia de Cuenca, y finalizada con la más internacional de las batallas, que es el 24 de mayo de 1822. Desde 1822 hasta 1830 se consolida el sueño de Bolívar: unificar las naciones que antiguamente fueron jurisdicciones coloniales en una sola gran república. La Gran Colombia se dividió en tres grandes distritos: el distrito del norte, que lo componía Venezuela; el distrito del centro, Colombia; y el distrito del sur, Ecuador. Precisamente dentro de la Gran Colombia lo que más destacaremos son congresos, como por ejemplo el Congreso de Angostura de 1919, el Congreso de Cúcuta de 1821, el Congreso de Angostura de 1826, el Congreso de Ocaña de 1828, y precisamente dentro de la etapa entre 1828 hasta 1830 tenemos una batalla que para nuestra historia es de gran realce nacional, que es precisamente el 27 de febrero de 1829, la batalla de Tarqui. La batalla de Tarqui, que también fue uno de los antecedentes para la disolución de la Gran Colombia. Posteriormente a esto ya se dan una serie de fragmentaciones internas políticas que obligan a Venezuela a abandonar la Gran Colombia para 1830, y le sigue el Distrito del Sur el 13 de mayo de 1830 a precisamente separarse de la Gran Colombia. Desde 1822 hasta 1830 se consolida el sueño de Bolívar: unificar las naciones que antiguamente fueron jurisdicciones coloniales en una sola gran república. La Gran Colombia se dividió en tres grandes distritos: el distrito del norte, que lo componía Venezuela; el distrito del centro, Colombia; y el distrito del sur, Ecuador. Precisamente dentro de la Gran Colombia lo que más destacaremos son congresos, como por ejemplo el Congreso de Angostura de 1919, el Congreso de Cúcuta de 1821, el Congreso de Angostura de 1826, el Congreso de Ocaña de 1828, y precisamente dentro de la etapa entre 1828 hasta 1830 tenemos una batalla que para nuestra historia es de gran realce nacional, que es precisamente el 27 de febrero de 1829, la batalla de Tarqui. La batalla de Tarqui, que también fue uno de los antecedentes para la disolución de la Gran Colombia. Posteriormente a esto ya se dan una serie de fragmentaciones internas políticas que obligan a Venezuela a abandonar la Gran Colombia para 1830, y le sigue el Distrito del Sur el 13 de mayo de 1830 a precisamente separarse de la Gran Colombia. Y es desde 1830 hasta la actualidad que nuestro país vive la etapa republicana, que a su vez se haya subdividido en tres grandes etapas. Estas son el Proyecto Nacional Criollo, que va desde 1830 hasta 1895. El Proyecto Nacional Mestizo desde 1895 hasta 1960. Y el Proyecto de la Diversidad, que va desde 1960 hasta la actualidad. Caractericemos un poquito estas tres etapas y empezamos con el Proyecto Nacional Criollo, que va desde 1830 hasta 1895. Podemos destacar presidencias trascendentales en nuestra historia, polémicas también, como es el florianismo, que en nuestra historia dura casi 15 años. ¿Y cómo es que se destaca dentro del florianismo la famosa Carta de la Esclavitud?
aquella que fue elaborada por Juan José Flores y que se caracterizaba precisamente por su contenido altamente represivo, dictatorial y excluyente. También podemos destacar a una de las grandes presidencias que ha tenido nuestro país, que es precisamente la del doctor Gabriel García Moreno. El doctor Gabriel García Moreno también establece una constitución muy polémica, que es la Carta Negra. La Carta Negra. Su contenido sintetiza tres grandes puntos. El establecimiento de un Estado cuasi monárquico, excluyente y represivo. Sin embargo, fue una de las constituciones más progresistas que realmente moralizó el país. Vamos a pasar, tenemos el Estado de la Restauración con Ignacio de Ventimilla, el progresismo en el Ecuador, que precisamente termina con el escándalo de la venta de la bandera. Para 1895, el Estado ecuatoriano, el pueblo estaba cansado ya de los mismos de siempre y quiso darle oportunidad a un hombre que venía luchando por varios años. Se lo conocía como el viejo luchador, quien protagoniza la siguiente gran etapa de la historia republicana, que va desde 1895 hasta 1960. Esta etapa se llama el Proyecto Nacional Mestizo. Inicia con la famosa Revolución Liberal y la única que ha existido en nuestro país, 5 de junio de 1895. Y precisamente dentro de esta etapa destacaremos la Revolución Liberal, la plutocracia bancaria, la crisis de las masas y también el boom bananero, que va desde el 40 prácticamente hasta los años 60, en donde culmina este periodo para 1960 y da inicio a una nueva etapa llamada el periodo de la diversidad o el Proyecto Nacional de la Diversidad. Desde 1960 hasta la actualidad, caracterizado por dictaduras, las consecuencias de la Guerra Fría, el boom petrolero, el retorno a la democracia, el feriado bancario y los últimos años de inestabilidad. Hasta ahí nosotros podemos destacar el periodo republicano y con esto se sellan ya las 5 etapas de la historia nacional. Muchas gracias.